Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está causando mucha polémica en nuestros tiempos, en nuestros días, en nuestros medios. Y esto es con respecto a la situación que estamos viviendo en medio de esta ciudad y del mundo entero, hablando de lo que es la vacuna, ¿verdad? Y yo quisiera, al tema que vamos a tocar hoy le hemos titulado Portadores de una marca. Y yo quisiera invitarles para que leyésemos primeramente lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Diga un amén cuando lo tenga. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta hermosa oportunidad. Y una vez más, el tema de esta mañana le hemos titulado Portadores de una marca. Mantenga ese título en mente mientras vamos avanzando en nuestro tema. Y quise comenzar con esta escritura en Mateo 4:8, donde la palabra nos habla de la tentación, ¿verdad? Donde el enemigo vino al Señor Jesús y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y quiero comenzar con lo siguiente en esta mañana. Desde un principio de la creación, o podríamos decirlo, desde antes de la creación, siempre la adoración ha jugado una parte muy especial en lo que es el desarrollo de la vida, en este caso del ser humano cuando fue creado, y antes de que el ser humano fuera creado, aún en la gloria de Dios, hablando de los ángeles, los querubines, serafines, que han adorado a Dios, que fueron creados para adorar a Dios continuamente. Dice la palabra, por ejemplo, que los querubines tienen 6 alas, que con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su rostro, y vuelan alrededor del trono diciendo: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces siempre ha habido adoración desde un principio de los tiempos. Y cuando el enemigo fue destronado, o mejor dicho, antes de que fuera destronado, cuando estaba en la gloria de Dios como un ángel hermoso, como luz bella, que era, dice la palabra, uno de los querubines grandes, un protector, uno que tenía un lugar muy especial en la presencia de Dios. Pero lo que precisamente llevó al diablo, o mejor dicho, a ese querubín grande, a ese ángel hermoso que sobresalía entre todos los ángeles, y podría decir aún hasta a los arcángeles, querubines, lo llama la palabra un querubín grande, pero dice que se enalteció su corazón. Él quiso ser igual a Dios, semejante a Dios, y una de las cosas que deseaba, que anhelaba, que quería, era adoración para sí mismo. Siempre la ha querido desde que su corazón se desvió desde la gloria de Dios, y eso fue lo que le trajo su desgracia, eso fue lo que lo derrumbó, eso fue lo que lo desechó de la presencia de Dios, que quiso ser igual a Dios. Y no terminó simplemente en el cielo, porque dice la palabra que fue desechado y cayó a la tierra. Jesús dijo: yo miré a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo, pero no se preocupen, yo les doy autoridad y potestad sobre toda fuerza del enemigo, y yo los bendeciré de una manera especial a mi iglesia, a mis hijos, a mis redimidos. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces miramos que siempre el enemigo ha querido esa adoración. Aun cuando cayó a la tierra, miramos en la tentación del Señor Jesús, que cuando lo tienta, una de las maneras como lo tienta es ofreciéndole los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y le dice en el versículo 9 de Mateo 4, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración real y genuina debe de ser única y solamente para el Dios verdadero, para el Dios único, para el Dios genuino, para el Dios auténtico. Para Él tiene que ser nuestra adoración. Pero repito, mantenga en mente esto: el propósito del enemigo, del diablo, es obtener, recibir adoración. La adoración de los hombres en este caso. Y de hecho que la tiene de muchos seguidores. Pero el Señor reprenda todas esas influencias y esos engaños, porque los hijos de Dios sabemos que hay uno solo al que se debe adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué comienzo con esta escritura? Porque precisamente la siguiente escritura, que vamos de una vez a ella, la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Vamos a mirar lo que nos habla este pasaje. Y este pasaje precisamente nos habla de lo que es la marca de la bestia. Y en este tiempo se especula mucho, se corren muchos rumores en las redes sociales, en los diferentes medios. Se corren muchos rumores de si en este caso la vacuna, ¿verdad?, que se está utilizando en el tiempo presente para lo que es contrarrestar la enfermedad del virus del COVID-19, si eso tiene algo que ver con lo que es la marca de la bestia, ya que muchos especulan este tipo de preguntas, de cuestionamientos, de inquietudes, y hay ese tipo de rumores y de inseguridad en mucho pueblo, en muchos hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes de enseñanzas por ahí que especulan una cosa, que dicen una cosa, que dicen otra, y nosotros debemos de saber dónde estamos plantados, y el único lugar donde tenemos que estar plantados es en la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un fundamento sólido, claro, inconfundible, y no se presta en lo absoluto para uno estar confundido o estar con diferentes tipos de teorías o conceptos. Así que vamos a estar mirando qué nos dice la palabra. Leamos primero lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, y a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vea cómo el propósito de este personaje que va a aparecer en un futuro, el propósito de la bestia. Dice la palabra, el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No voy a entrar completamente en todo lo que es el tema de la bestia, pero quiero que entendamos lo primero. Cuando hablamos de esta bestia, obviamente estamos hablando de un personaje satánico completamente, que aparecerá en un futuro, que aparecerá en los últimos tiempos. Y este personaje, su propósito es que los moradores de la tierra adoren a esa bestia, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces el propósito es llevar a los moradores de la tierra a adorar a esa primera bestia. Ya en otro tema miraremos lo que es proféticamente el significado de la primera bestia, la segunda bestia, pero al momento solamente le amplío, le generalizo el punto, porque el centro del tema que quiero tocar hoy es simplemente que entendamos primeramente el criterio espiritual de este tema. Y quiero que veamos lo que nos está diciendo acerca de ese propósito de llevar a los moradores de la tierra a adorar a esa primera bestia, y dice cuya herida mortal fue sanada. Vea lo que sigue diciendo versículo 13 y 14. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Entonces aquí nos muestra este versículo 14 que este personaje entrará con engaño, entrará con poderosas señales, de tal manera, dice que puede hacer caer fuego del cielo a la tierra. Entonces estamos mirando que es un personaje, o que va a ser un personaje que realmente va a tener un poder impresionante para hacer milagros y señales y toda clase de cosas. Por eso nuestra base y nuestro fundamento nunca debe de estar en querer seguir señales o milagros. Nuestro fundamento tiene que estar en la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios nos enseña en su palabra es el fundamento por encima de todo milagro o señal que alguien pueda hacer, porque llegará el tiempo en los años venideros que nos muestra la palabra que habrá personajes, sobre todo esta bestia, pero aún sus seguidores, que podrán hacer señales y milagros grandes. Y esto no es nada nuevo. Usted recuerda lo que pasó en Egipto cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Dios. Dice la palabra que casi todas las plagas, la mayoría de ellas, ¿verdad?, los brujos de Faraón replicaron el milagro de Dios, ¿verdad? Venía Moisés y aventaba la vara y se convertía en serpiente, y venían los brujos de Faraón y también aventaban sus varas y también se convertían en serpientes. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿También hacían algo similar? Sí, hacían algo similar. Es un imitador. Lo único es que lo del enemigo es engaño, es mentira, es manipulación, y lo de Dios triunfa, siempre prevalece, siempre termina permaneciendo firme. Lo que es de Dios permanece, y lo que no se desvanece. Toda señal y milagro mentiroso del enemigo es solamente eso: un engaño, una mentira y una manipulación. No es genuino, no es auténtico, aunque así parece al momento que se presenta. Pero lo de Dios es genuino, es auténtico, es poderoso, es real, porque Dios es real. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. Veamos lo que dice el versículo 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Vuelve la adoración una vez más. Vuelve, hiciese matar a todo el que no la adorase. El propósito es adoración, adoración, adoración. Llevar al hombre a rendirse en adoración delante de aquella bestia. Oiga lo que sigue diciendo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vea usted, el enemigo no hace excepción de personas. El enemigo va tras el pequeño, tras el grande, tras el rico, tras el pobre, tras el libre, tras el esclavo, y a todos el propósito más grande es llevarlos a una adoración. A una adoración a esa bestia, a una adoración a Satanás, por supuesto, que es el que está detrás de ese personaje directamente. Entonces mantenga en mente que siempre el propósito es adoración. Pero aquí ya vamos entrando, definiendo el tema, y dice que a todos, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estamos hablando de la marca de la bestia. Versículo 17 y 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vea, aquí ya nos está introduciendo más formalmente. Este es el centro del punto que quiero tocar, ¿verdad? Donde el Señor está hablando de este personaje, esta bestia, y dice que quien no tuviese esa marca, dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y reconfirma el versículo 18 diciendo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Quiero que ponga atención en 3 puntos que nos menciona el versículo 17. El versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. La marca, primero nos habla de una marca, que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Segundo, nos habla de un nombre. Tercero, nos habla de un número, el número de su nombre. Entonces nos habla de una marca, el que tuviese esa marca, el que tuviese el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces quiero que comprendamos y analicemos más formalmente el principio espiritual que hay detrás de este cumplimiento. Es decir, primeramente le digo lo siguiente: cuando hablamos en este caso de la vacuna, sea la compañía que sea, ya que hay diferentes tipos de compañías que han fabricado diferentes vacunas, ¿verdad? Y lo queremos relacionar con lo que es la marca de la bestia, pensando o diciendo que a través de esa vacuna se dice que le están inyectando a las personas un chip y que van a controlarlo de esa manera, y que prácticamente ya está marcada la persona si se vacuna. Hay tanto comentario y tanta especulación en esa área. De antemano le digo, todo eso está completamente errado y fuera de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué razón es que todo eso está completamente errado, sin ningún fundamento en lo más mínimo? Porque primeramente ese es un suceso, este pasaje que estamos leyendo es un acontecimiento que se va a llevar a cabo cuando esté ya reinando el anticristo, la bestia y el falso profeta. Si usted se está preocupando de eso, es porque usted no está preparado para irse con Cristo y se va a quedar a perderse en esta tierra y va a terminar como un adorador de Satanás, un adorador de la bestia. ¿Por qué razón? Porque ese es el fin de todo el que se quede cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Yo no estoy pensando en quedarme y estar aquí para preocuparme por la marca de la bestia. Yo estoy esperando que Cristo aparezca en las nubes y arrebate a su iglesia antes de que eso comience, antes de que eso suceda, antes de que eso se lleve a cabo. Así que no tiene nada que ver, porque los tiempos no concuerdan en lo absoluto. Para que la marca de la bestia comience a entrar en función, para esto ya va a haber aparecido el anticristo. Es decir, cuando digo aparecido, me refiero, ya se va a haber manifestado plenamente al mundo entero. Ya va a haber todo su poderío funcionando en acción, y vamos a mirar a través de la palabra cuándo va a suceder eso. Porque la palabra nos da detalles específicos de cuándo va a suceder eso y cómo podemos saber explícitamente que eso no ha sucedido hasta este momento. Alguien dirá: hermano, pero se oye que quizás el anticristo ya está entre nosotros, o que ya nació, o que por ahí ya está, ¿verdad?, preparándose. Eso sí no lo sé yo, eso sí no lo podemos asegurar ni afirmar, ni que sí ni que no le consta a nadie. Oye, hermano, pero por allá en Israel se está hablando de uno que dicen que es el Mesías, que ha llegado, y hay un alboroto por ahí en las redes sociales, se está moviendo mucho eso. Le digo una cosa: si es, si no es, no lo sé, no lo sabemos, pero le digo una cosa: si ese fuese el anticristo, aún así no se ha manifestado, no ha entrado a cumplir su función para nada. Ese personaje no tiene ningún poder en estos momentos en el mundo, en la tierra. No hay una manifestación. Y si fuese ese el personaje, quiere decir que Cristo está a punto de levantar a su iglesia, a llevársela a la gloria de Dios. Porque antes de que se manifieste ese personaje, primeramente la iglesia va a ser levantada, primeramente la iglesia va a ser arrebatada. Entonces debemos de tener primeramente eso en claro. Pero vamos a entrar en nuestro tema de esta oportunidad y vamos a ver ¿qué tipo de portadores somos nosotros? Portadores de una marca. Pero ¿qué clase de marca? ¿Qué significa primeramente cuando dice este pasaje: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca? Nos habla de una marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Será que se hablará de algo visible, de alguna marca en la frente, como lo dice el siguiente pasaje, o en su mano derecha, ¿verdad? Puede ser que sí vaya a ser algo en cierto sentido literal, pero detrás de lo literal siempre hay un fundamento espiritual.
siempre hay un fundamento espiritual. Es como el creyente, nosotros realizamos acciones literales como creyentes que de alguna manera son ordenadas por Dios y que damos testimonio a través de ellas. Uno de ellos, por ejemplo, es el bautismo. A través del bautismo, ese es un acto visible, ese es un acto que realizamos en agua y esa es una señal del pacto en el que entramos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Al haber creído en Cristo Jesús, esa es una señal visible, aleluya. Nos bautizamos y de esa manera es la señal visible del pacto. Desde la antigüedad Dios ha usado señales, marcas sobre los hijos de Dios, como el enemigo también usa señales y marcas sobre sus hijos, o sea, los hijos del diablo, los hijos de desobediencia. Desde la antigüedad miramos que Dios le puso una señal a los redimidos, es decir, a la descendencia de Abraham. ¿Recuerda cuál fue la señal de Abraham y toda su descendencia? La circuncisión, amén. Vas a circuncidarte y vas a circuncidar a todo varón, porque esa será la señal de mi pacto entre tú y yo. Entonces había una señal, la circuncisión. Ahora en nuestro tiempo nosotros llevamos una de esas señales visibles, así que realizamos, es el bautismo. Otra señal que practicamos es la cena del Señor o la Santa Cena, donde celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección, el triunfo, la victoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces siempre ha habido señales negativas que identifican a un hombre como hijo del diablo, y siempre ha habido señales positivas de parte de Dios que identifican a un hombre como hijo de Dios, que son evidencias visibles. Entonces, pero detrás de la evidencia visible hay un fundamento espiritual, es lo que quiero que comprendamos. Por ejemplo, ¿usted cree que sirva de algo bautizarse una persona cuando la persona ni cree en Dios, ni tiene fe en Dios, ni está realmente queriendo servir a Dios? De nada sirve. Bautizarlo es remojarlo solamente. Bautizarlo es meterlo al agua y no tiene ningún significado si no hay una fe auténtica, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un deseo de servir al Dios vivo y verdadero, aleluya. Detrás del acto visible, detrás de la señal visible, siempre hay un fundamento espiritual, un fundamento invisible que comienza a moverse en el corazón. La fe en nuestro Dios. La señal de la circuncisión era una señal externa, pero detrás de la circuncisión había una fe auténtica en el siervo de Dios Abraham, porque la Biblia dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bendito el nombre del Señor. El fundamento de Abraham no era simplemente una tradición, una costumbre o un ritual de la circuncisión. El fundamento de Abraham era la fe viva en un Dios vivo y verdadero. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque creyó a Dios de todo corazón, le honró, le amó, vivió para él y le sirvió todos los días de su vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mantenga eso en mente mientras vamos adentrándonos en el tema. Aquí nos habla y nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Entonces nos habla de una marca y nos habla o el número o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, una marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Veamos un poquito más y vamos a avanzar para poder cubrir lo más que podamos del tema. Cuando hablamos de una marca, mantengan en mente esta palabra, lo que es la marca. Comienzo con ese punto. Que tuviese la marca. ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que hay detrás de una marca? ¿Qué es lo que refleja una marca? O sea, no es simplemente el hablar de una marca, sino lo que va a respaldar esa marca va a ser un fundamento espiritual siempre. En los que se dejen marcar, en los seguidores, en este caso de la bestia, de Satanás, y identifiquemos el significado de esa marca. Es decir, una marca es un sello. Un sello tipifica
pertenencia y propiedad. Te identifica y te señala como un hijo de Dios o como hijo del diablo, dependiendo qué sello es el que llevamos. Entonces, cuando hablamos de esa marca, por ejemplo, en los pueblos, en los que somos de pueblo, de rancho, etcétera, y crecimos en el campo, entendemos y sabemos, por ejemplo, esto de una manera muy práctica. Allá, por ejemplo, todo el ganado se marca y se señala. Se marca y se señala. Cuando hablamos de marca, estoy hablando, se le pone un sello en una parte del cuerpo de aquel animal, sobre todo lo que son las bestias, las vacas, los caballos, etcétera. Se les pone un pedazo de metal, un fierro con las iniciales generalmente del propietario, y aquel fierro se pone a calentar en el fuego hasta que queda al rojo vivo. Así, al rojo vivo. Y luego ese fierro se le pega en la piel al animalito, que el pobre animalito pues brama y grita muy tristemente, porque me imagino que ha de ser súper doloroso. Entonces esa marca ya queda penetrada como un tatuaje, por así decirlo, y desde lejos se identifica de quién es ese animalito, esa bestia, a quién le pertenece. Se ven las iniciales y se dice, ese es de fulano de tal. Si alguien se quiere robar a aquel animalito, pues ya fácil lo identifican porque lleva la marca de aquel primer propietario que tiene la señal ahí puesta. Entonces esa marca es un sello. E igualmente no solamente se marca con ese fierro, sino que también las orejas del animalito se le cortan de una manera que es una señal que identifica exclusivamente a aquel propietario. Le pongo ese ejemplo para que entendamos más formalmente. Pues quiero decirle que nosotros de igual manera, cuando hablamos de un sello, de una marca, eso comienza con lo espiritual. Eso comienza con identificarnos de quién somos, a quién le pertenecemos. ¿Somos propiedad del Dios Todopoderoso o somos propiedad del diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Nos identifica como hijos de Dios genuinos y auténticos o nos identifica como hijos del diablo? ¿Qué tipo de sello llevamos? ¿Qué tipo de marca llevamos? Todos de antemano le digo, ya llevamos una marca, ya llevamos un sello. O llevamos un sello, repito, de pertenencia del diablo, o llevamos un sello de pertenencia del Dios Todopoderoso que nos ha redimido con su sangre preciosa. Bendito el nombre del Señor. Entonces vayamos identificando estos sellos. Por eso le hablaba desde Abraham, que él llevaba aquella marca, aquella señal, aquella evidencia, y era la circuncisión. Eso era lo externo. Pero le digo, detrás de lo externo siempre hay algo interno. Para que lo externo tenga valor, tiene que haber primero algo interno. Y lo interno tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con el rendimiento de a quién te rindes, a quién le sirves, a quién adoras, con quién está comprometido tu corazón, con Cristo o con el mundo, con Dios o con el diablo, con hacer lo bueno o con hacer lo malo. ¿Dónde tiene un compromiso tu corazón? ¿Qué sello hay en tu corazón? El sello que hay en tu corazón es para donde se inclina tu corazón, a hacer lo bueno o a hacer lo malo, a honrar a Dios o a rebelarte contra Dios. Veamos algunos ejemplos y avancemos en nuestro tema. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 4 para que vea un ejemplo figurativo de lo que estamos hablando desde un principio de la creación. Génesis capítulo 4 versículo 13 al 15. Vean lo que dice la palabra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Vea qué tremendo. Caín fue, por así decirlo, el primero que manifestó una rebelión muy fuerte en contra de Dios.
Miramos primeramente que fue, por supuesto, Adán y Eva, sus padres, pero ya de los hijos de la descendencia de Adán y de Eva, el primero fue Caín. Conocemos la historia que tuvo envidia de su hermano Abel, que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la recibió con agrado, porque el corazón de Caín estaba en el lugar equivocado, porque el corazón de Caín no estaba buscando agradar a Dios de una manera genuina, auténtica. Y miramos cómo Caín se ensaña, se llena de envidia y termina matando a su hermano Abel. Y Dios le habla a Caín y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y viene entonces la sentencia contra Caín. Y Caín dice en el versículo 13: y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. De tu presencia me esconderé. ¿Qué significa eso? Huiré de tu voluntad. De la presencia de Dios literalmente nadie se puede esconder, porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Pero cuando dice de tu presencia me esconderé, está hablando de huir de la voluntad de Dios, de no querer saber nada de Dios, de no querer tener nada que ver con Dios, de no querer agradar a Dios. No le daba la cara a Dios, sino que huía, se escondía de Dios, como todo hombre que quiere seguir en el pecado, en la maldad, practicando lo malo. Usted le habla de la palabra de Dios y no quieren, y se esconden y huyen. Y a mí déjame como estoy, y yo ya tengo mi religión, y yo estoy bien como estoy. Y comienzan a excusarse y comienzan simplemente a esconderse en pretextos, en excusas, como Adán y Eva se escondieron entre los árboles del huerto. Caín siguió ese mismo camino. De tu presencia me esconderé. Entonces estaba escondido, no le daba la cara a Dios, huía de Dios. Y añade y dice: y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, seré errante y extranjero en la tierra. Está diciendo: no voy a hallar mi lugar, no voy a encontrar paz, no me voy a sentir como en casa en ningún lugar. La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres correrán de aquí para allá buscando la paz y no la hallarán. Correrán de un lado para otro queriendo encontrar seguridad y no la hallarán. Hermanos, vienen los días, y ya los estamos viviendo, cuando ya no encuentra uno paz en ningún lugar, humanamente hablando. Los ranchitos en nuestros pueblos, como en México, los que somos de México, que antes eran lugares tan tranquilos, ahorita están llenos de violencia, están llenos de sicarios, de narcotraficantes, de toda esa gente que controla todos esos lugares. Y es algo tremendo lo que se mueve aún en esos lugares, que antes uno decía: pues si viene algo tremendo, yo me voy para mi pueblecito, para mi aldea. Hermanos, aún las aldeas, aún los pueblos ahorita están poniéndose tremendos, terribles, y viene la cosa que va a empeorar. No hay seguridad, no hay paz en ningún lugar. Solo en los brazos de Cristo es el único lugar donde encontraremos la verdadera paz, la verdadera bendición, la verdadera fortaleza de parte de Dios. Versículo 15 dice: y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y oiga la última parte: entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces el Señor puso señal en Caín. No sabemos en sí qué clase de señal le puso. Se especula de una manera y de otra, pero de que le puso señal, le puso señal. ¿Verdad? Yo no quiero imaginarme o hablar más de la cuenta, solamente me apego a lo que dice la palabra. La Escritura no me especifica cuál fue esa señal, pero esa señal que le puso Dios a Caín seguramente sí fue una señal visible, pero esa señal traía un fundamento espiritual. ¿Y qué representaba esa señal? ¿Por qué terminó siendo marcado Caín en este caso? Porque era un fugitivo, era un asesino, era un criminal, era uno que huía de la presencia de Dios. No era un hombre de Dios, no era un siervo de Dios. Se le identificaba por una señal
que no sabemos en ciencia cierta formalmente qué tipo de señal llevaba, ¿verdad? Pero sí era una señal que se podía identificar, y de esta manera, repito, esta señal no identificaba a Caín como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, sino que esta señal era una señal, como por así decirlo, en este tiempo a los abusadores o violadores de niños, etcétera, los registran y les ponen un tipo de récord donde de alguna manera ahí queda marcado ya en su récord, ¿verdad? Que esta persona tiene que estar lejos de las escuelas de los niños, tiene que estar en distancias de pequeños, etcétera, etcétera. Y hay una cierta marca que los identifica. Bueno, algo así fue con Caín. Obviamente en el tiempo de Caín estamos hablando más de algo quizás literal, físico en su propio cuerpo, pero repito, el trasfondo de la señal visible siempre era el carácter espiritual, siempre era la actitud espiritual. El carácter de Caín estaba desviado a adorar al diablo, estaba identificándolo no como un hijo de Dios, sino como un hijo del diablo. ¿Por qué digo eso y cómo sé eso? Bueno, veamos lo que nos dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 12. Veamos qué dice la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por sus obras que eran malas y las de su hermano justas. Nos dice claramente, ¿verdad? Este pasaje, que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay quienes dicen, hermano, todos somos hijos de Dios. De ninguna manera. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, solo los lavados por la sangre del Cordero de Dios, los redimidos, los sellados por el Espíritu de Dios, somos los hijos de Dios, de acuerdo a la Escritura. Los demás somos creación de Dios, pero el ser creación de Dios no nos identifica como hijos de Dios. En este pasaje nos señala claramente los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego pone el ejemplo claro que acabamos de leer. No como Caín, que era del maligno. Caín lo identifica como un hijo del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces nos está hablando claramente de que Caín era identificado, era señalado como un hijo del diablo, como un hijo del maligno. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacía. El Señor les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Cómo nosotros somos hijos de Abraham? ¿Cómo que hijos del diablo? Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo, esas son las que hacen. Las obras que hace un hombre son las que identifica de quién es hijo, de quién es hija, aquel hombre, aquella mujer. El que obra en justicia, el que hace lo que Dios le agrada, lo está identificando como un hijo de Dios. Aquel que honra a Dios, que ama a Dios, y aquel que aborrece a su hermano, aquel que hace lo malo como Caín, dice, lo identifica como un hijo del diablo. Entonces vamos mirando lo que es el trasfondo espiritual detrás de esa marca. Siempre detrás de esa marca, todo el que lleva una marca, la marca del maligno, ¿verdad? Repito, Caín fue marcado, y fue marcado con una señal, repito, no como obediente, no como hijo de Dios, sino como hijo del maligno. Entonces miramos desde allá atrás que viene esa identidad, pero lo que, repito, respalda, o lo que hay detrás de la marca visible, siempre es un fundamento espiritual, bueno o malo. En los hijos del diablo algo malo, destructivo, como aquí en Caín miramos el ejemplo. En los hijos de Dios algo bueno. Veamos
estas siguientes dos escrituras. Vamos a comparar dos escrituras muy hermosas y mantengamos los puntos que ya dijimos en mente. La marca que llevas, el nombre, la marca de que llevas es el nombre de tu dueño. ¿Con quién te identificas? O sea, la marca que llevamos nos identifica como hijos de alguien, de Dios o del diablo. La marca que llevamos nos identifica con el nombre de nuestro dueño. ¿Quién es tu dueño? ¿Es Cristo Jesús? ¿O es Satanás? Que el Señor lo reprenda, espero que no. Entonces, ¿quién es tu dueño? La marca que llevas te identifica de quién eres, a quién le perteneces, el nombre de tu dueño y con quién te identificas. Veamos una vez más el versículo 17 de Apocalipsis 13 para compararlo precisamente con otro pasaje muy hermoso. Solo para recordar, Apocalipsis 13, 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mantenga en mente eso y comparémoslo con Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué precioso, ¿verdad? Qué promesa tan especial y tan linda. ¿Por qué le digo que comparemos estas dos escrituras? Porque en ambas escrituras nos enseña algo similar, poco diferente, pero similar, pero el contexto espiritual es básicamente el mismo. Cuando hablamos de lo que es primeramente la marca de la bestia, nos habla y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Entonces nos habla de esa marca. Y el nombre de la bestia, nos habla de un nombre, el nombre de la bestia. Y el número de su nombre apunta una vez más a un nombre. Pero en Apocalipsis 3:12 nos dice el Señor: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Vea el contraste o la diferencia, la similitud, pero la diferencia. En Apocalipsis 13 nos habla de una marca y del nombre de la bestia y del número de su nombre. Pero entonces, ¿qué va a representar aquella marca del enemigo, de la bestia? ¿Qué va a representar? Va a representar el nombre de la bestia. ¿Qué significa el nombre de la bestia? El nombre de la bestia significa creer en aquel personaje. Así como la palabra del Señor nos dice: a los suyos vino, hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. El nombre, el llevar el nombre de un personaje significa, representa, tipifica creer en ese personaje, adorar a ese personaje, rendirte ante ese personaje, servir a ese personaje. El nombre del personaje en quien tú crees es aquel a quien le sirves, es aquel a quien delante de quien te rindes, es aquel a quien le ofreces tu vida, es aquel con quien caminas de la mano. Sea el enemigo, como en este caso nos habla en Apocalipsis 13, 17, que nos dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. El nombre de la bestia no significa que va a tener un nombre escrito ahí, no va a traer un nombre ahí grande que ni le va a caber en la frente, por así decirlo, ¿verdad? Y agrega o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vuelve a recalcar en el nombre. Lo mismo que Apocalipsis
3:12, pero acá lo dice esto: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice el Señor. Entonces, imagínese usted, los creyentes, ahora veamos el ejemplo, el contraste con los creyentes. Dice que a nosotros también el Señor nos marca, también nos pone una marca. ¿Y cuál es la marca de los hijos de Dios? Dice que nos pone, nos escribe sobre nosotros, dice un nombre, el nombre de mi Dios. Nosotros, nos ha escrito Dios el nombre de su Dios, el nombre de nuestro Dios. Está escrito en nuestra vida, está escrito en nuestra frente, está escrito en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Pero vea esto, no solamente el nombre de nuestro Dios, sino también el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Y termina diciendo: y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre de Cristo. Y mi nombre nuevo, dice. ¿Vamos a llevar 3 nombres ahí en la frente o en la mano? No, no es necesariamente que vamos a llevar literalmente alguna escritura ahí con el nombre de Dios o con el nombre de la nueva Jerusalén, o con, dice, mi nombre nuevo, hablando del nombre de Cristo. Dice, no vamos a llevar nada de eso, sino que el nombre identifica la fe en ese Dios, en ese Cristo maravilloso, identifica propiedad, identifica pertenencia. Le pertenecemos a Cristo. La nueva Jerusalén nos pertenece a nosotros. Está escrita en nuestra frente, está escrita en nuestros corazones. Cristo nos pertenece y le pertenecemos a Él. O sea, cuando nosotros llevamos el nombre, dice, de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, está hablando a quién le pertenecemos. Es decir, la nueva Jerusalén, nosotros le pertenecemos a ella y ella nos pertenece a nosotros. Dios, le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Nos rendimos ante Él, le adoramos a Él, lo bendecimos a Él, le servimos a Él, le glorificamos a Él. Él es el dueño de nuestra vida y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, esa ciudad, llevamos el nombre de esa ciudad, como por ejemplo cuando acá en la tierra le dicen: oiga, ¿y usted de dónde es? No, pues yo soy de Guatemala. ¿Y de qué parte de Guatemala? No, pues yo soy de, no sé, Quetzaltenango o algún lugar por ahí, ¿no? Y luego le pueden preguntar más directamente: ¿de qué ciudad o de qué aldea? Pues ya da el nombre y usted dice: yo soy de ahí. Y se identifica como que es de ahí, ¿verdad? Porque usted, si es de Guatemala, no creo que se identifique como que es francés, ¿verdad? Yo creo que dice: soy de Guatemala, soy de un cantoncito, soy de una aldea, lo que sea, ¿no? México, soy de un ranchito, ¿verdad? Por ahí, y de ahí me identifico. Pues dice el Señor: ya no te identifiques simplemente de ese ranchito, de esa aldea, de esa aldea, de ese cantón. Ahora tú eres residente, te identificas con una nueva ciudadanía, te identificas con una nueva ciudad. ¿De dónde eres? Soy de la nueva Jerusalén. Yo soy de la nueva Jerusalén. Pero ¿cómo que eres de la nueva Jerusalén? Es que eso dice mi Dios, que esa ciudad es mi ciudad y yo soy ciudadano de esa ciudad, que ese Dios es mi Dios y yo soy su hijo, que el Señor es mi Señor y yo soy su hijo. Bendito el nombre del Señor. Esa es nuestra ciudad. Le pertenecemos a esa ciudad. Vamos para esa ciudad. Moraremos en esa ciudad. Habitaremos en esa ciudad. Esa es la maravilla y es lo que significa cuando dice que escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. No está hablando, repito, de traer un letrero ahí en la frente o en la mano o en la espalda o en el pecho diciendo Nueva Jerusalén. No, sino que es una identidad espiritual que nos identifica y que Dios dice: este es residente de la nueva Jerusalén, este es ciudadano de la nueva Jerusalén, este pertenece a la nueva Jerusalén. Todavía está en la tierra, pero va de pasadita que en la tierra.
Aquí en la tierra es un peregrino, es un extranjero, pero su ciudadanía está en la gloria de Dios, en la nueva Jerusalén, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios de los cielos. La ciudad que buscaba Abraham en todo su peregrinaje y no la encontró, dice la Biblia, porque buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era el mismo Dios, y la buscaba por años y años. Llegaba a un lugar y decía: ¿será esta la ciudad prometida? Y decía: no, esta no es. Y buscaba otro lugar: ¿será esta? Tampoco es. Y se fue de esta tierra y no la encontró. Pero cuando cerró sus ojos en esta tierra, se encontró entrando a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Ya era pertenencia de él desde Abraham. Abraham buscaba esa ciudad, nos dice el libro de los Hebreos. Abraham ya tenía en su corazón ese sello, ya tenía esa identidad, ya sabía a dónde pertenecía, y otra ciudad no era suficiente para él. Él seguía como peregrino y llegaba a otro lugar y decía: aquí no, yo busco algo más, yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco a este pueblito de Canaán, o a esta ciudad, o a esta tierra. Yo pertenezco a un lugar mejor. ¿A dónde perteneces? Traigo acá una marca, un sello, un nombre: la nueva Jerusalén. Ahí pertenezco, esa es mi ciudad, ahí es a donde voy. Aquí solo voy de pasadita, de ahí es de donde soy ciudadano. ¡Qué hermoso! Entonces, tener ese nombre de la ciudad es tener esa fe, esa confianza, esa seguridad de que aquí voy de pasada, de que esta tierra no es mi hogar, de que este mundo no me pertenece, pero yo voy buscando otra ciudad. Yo voy en pos de otra ciudad. Hay otra ciudad que ahí está mi ciudadanía. Solo ahí me voy a sentir completo. Solo ahí me voy a sentir en completa paz. Solo ahí me voy a sentir bendecido plenamente, espíritu, cuerpo y alma. Todo mi ser será bendecido, satisfecho plenamente en esa gloriosa ciudad. La tengo en mi corazón. Anhelo ir a ella, anhelo brincar el umbral de esta tierra para pasar a esa gloriosa y hermosa ciudad. Cuando se abraza esa esperanza, o mejor dicho, todo el que tiene el nombre de esa ciudad en su corazón abraza esa esperanza viva, la cree como algo real. No es un cuento de hadas, no es una fantasía, no es una película de ciencia ficción, no es Hollywood. No, esta es una realidad más genuina y más auténtica que lo que podemos ver en esta tierra. Esta es una ciudad mejor que Beverly Hills o que la mejor ciudad de esta tierra. Es la nueva Jerusalén. Tenerla marcada en el corazón, tenerla marcada. Entonces, cuando hablamos de ese sello, hablamos de lo auténtico, de lo espiritual, de lo genuino que comienza en el corazón. Usted recuerda cuando en Cantares dice la palabra del Señor: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Fuerte como la muerte. Pero comienza diciendo: ponme como una marca, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. No está diciendo literalmente: quiero que te tatúes ahí mi nombre, ¿verdad? El nombre de la amada o del amado, ¿verdad? Ahí en el brazo o en el corazón. No, está diciendo: guárdame allá en lo íntimo, ámame, quiéreme ahí en el corazón. Hazme un lugar muy especial, que nada me arranque, que nada me saque, que nada me quite, que nada te aleje de mí, que se mantenga esa marca en tu corazón de amor. En este caso va un poco más dirigido a la pareja, al matrimonio, de cómo el hombre debe de mantener el amor de su esposa en su corazón como un sello, como una marca. Para mí solo una paloma, decía Salomón, una es la paloma mía. Son 300 las reinas y son 700 las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, una es la amada mía. Entonces ahí está abrazando en su corazón de una manera muy especial, como un sello, como una marca sobre su brazo, una identidad.
Entonces con Dios es algo similar. Dios dice a sí mismo: deja que el sello de mi amor, el sello de mi espíritu, el sello de mi palabra esté vivo en tu corazón. Que tú sepas a quién sirves, que tú sepas a quién amas, que tú sepas para quién vives, que tú sepas a quién honras, que tú sepas quién es tu Dios, quién es tu Señor, qué nombre está escrito en tu corazón, qué nombre de qué ciudad está escrito en tu corazón. Entonces nos habla tanto de que dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces está hablando de el nombre, resalta el nombre. El nombre es la fe en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Salvador. La fe en Él nos identifica como hijos de Dios, nos identifica como adoradores del Dios vivo y verdadero, nos identifica como siervos del Dios viviente. Entonces la fe en ese nombre, ahí es cuando se escribe ese nombre en nuestro corazón. Porque cuando el nombre de Dios está escrito en tu corazón, está escrito en tu alma, está escrito en tu vida, cuando ese nombre está escrito, Él es lo más precioso, lo más grande, lo más lindo y lo más especial que hay para tu vida, que hay en tu caminar, que hay en tu existencia. Es lo más precioso y lo más especial. Pero si por encima de Dios está escrito algo más, está escrito la fama, está escrita la riqueza, está escrita cualquier otra cosa de esta tierra, entonces ya no es el nombre de tu Dios el que llevas escrito, es el nombre del dinero, es el nombre de la prosperidad, es el nombre de tantas otras cosas que desvían tu corazón, que apartan tu vida de la verdad de Dios. Entonces el nombre representa nuestro rendimiento, nuestra fe, nuestra confianza en el Dios de los cielos. Y el nombre de la santa ciudad representa nuestra ciudadanía, nuestra morada eterna, el lugar a donde nos dirigimos, etcétera, etcétera. Y el nombre y mi nombre nuevo está hablando de la revelación plena de el ser de Cristo en nuestras vidas. La revelación plena, que la plena revelación la miraremos cuando lleguemos a la gloria de Dios. En este tiempo tenemos una revelación de Cristo, pero no es una plena revelación. Es decir, la plena revelación, mirándolo tal y como Él es, dice la palabra del Señor allá en primera de Juan 2, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y luego dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la esperanza viva. Le vamos a ver tal como Él es. Esa es su promesa. Entonces, ahí cuando habla de mi nombre nuevo, está hablando de su revelación plena, de verle tal como Él es. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de Apocalipsis 17. Cuando dice Apocalipsis 13, 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Vuelvo a repetir, la marca, aunque vaya a ser algo visible físicamente, su fundamento siempre comienza con algo espiritual, con un rendimiento, con una adoración, con una entrega, con un servicio a ese personaje. ¿A qué personaje dice que tuviese la marca? La marca representa a quién le perteneces, de quién eres propiedad. Y luego dice, y el nombre de la bestia. Allá decía el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Acá es el nombre de la bestia. ¿Qué significa el nombre de la bestia? No es que vas a llevar un letrero que diga el nombre de la bestia o soy pertenencia del nombre de la bestia, no. Sino que tu vida, tu adoración, tu entrega, tu fe va a estar puesta al 100% en ese personaje. Vas a dar tu vida por Él. O sea, hablo de los que se queden a servir a ese personaje. Se van a creer en Él y lo van a tener en una estima tan alta como no se imagina usted. O sea, que cualquiera, si usted mira que en este tiempo, por ejemplo, hay un presidente y el presidente está dando un discurso y tiene por ahí gente alrededor que lo protegen y esa gente está dispuesta a dar su vida por él.
hay un ataque y por ahí alguien sale con una pistola y aquellos se atraviesan enfrente del presidente para que los maten a ellos y no le toque al presidente. Dar su vida. Oiga, eso no es un compromiso solamente que tenga que ver con dinero. Porque a mí, ¿de qué me sirve? Alguien puede decir que son guardaespaldas, ya es su trabajo. Pero dar la vida, hermano, eso, por así decirlo, ¿de qué me sirve que me paguen $1,000,000 si ya voy a estar muerto? Me mataron queriendo salvar al presidente. El que hace eso, lo hace por algo más que dinero. Lo hace por realmente creer en ese presidente y realmente creer que la vida de ese presidente vale mucho y que su estima la toma en poco por preservar la vida de ese personaje. Pues eso va a suceder, pero a un nivel súper elevado, de que todo hombre, toda mujer que vaya en pos de esa bestia, de ese personaje, va a comenzar primeramente admirando, adorando, honrando, sirviendo a ese terrible personaje de una manera terrible, de una manera increíble. Pero los hijos de Dios no llevamos el nombre de la bestia, llevamos el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Llevamos el nombre de Jesús, somos portadores del nombre, proclamamos el nombre, admiramos el nombre, adoramos el nombre. Si me explico, predicamos el nombre, anunciamos el nombre, declaramos que en el nombre de Jesús hay poder y autoridad, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Declaramos que en el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Declaramos que en el nombre de Jesús hay salvación para el hombre, para la mujer, hay sanidad para aquel que cree de todo corazón en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces le hablo de Apocalipsis 13:17, no porque no crea en que vaya a haber una marca literal. Sí creo que va a haber una marca literal, pero antes de que se ponga esa marca literal, se va a poner primeramente la marca espiritual. O sea, va a creer en ese personaje, va a rendirse ante él, va a adorarlo, va a llevar la marca, o sea, va a identificarse con ese personaje, va a amar a ese personaje, va a creer en ese personaje. Y el nombre de la bestia, o sea, va a creer, va a admirar, va a adorar a esa bestia. Va a comenzar siempre con un fundamento espiritual. Por eso le decía, el diablo no solamente se interesa en poner una señal así externa, sino que él lo primero que busca es poner una señal, una marca en el alma del hombre, en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el ser interno del hombre. Las marcas externas no son nada. No sé si usted haya mirado, pero yo he conocido hermanos en Cristo, redimidos por la sangre de Jesús ahora, sirviendo al Señor, y traen una terrible marca acá de la bestia, y traen una marca acá del 666. Hermano, ¿y cómo está eso? Y hablo de un tatuaje real, visible. Pues es que antes de que creyeran en Cristo, eran adoradores del diablo, eran siervos de Satanás, eran incrédulos y se rebelaron contra Dios y andaban en la maldad, y traen esas marcas. ¿Y qué quiere decir? Que porque traen esa marca visible ya no pueden creer en Dios o no pueden arrepentirse y irse a la gloria de Dios. Hermanos, la marca externa que pueda traer una persona, cuando su corazón está limpio por la sangre de Cristo, no tiene ningún poder para apartarlo de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la nueva Jerusalén, de ser un siervo de Dios, de ser una sierva de Dios. Por supuesto, si puede quitarse esas marcas, pues hay que hacer lo posible por quitárselas, ¿verdad? Pero, repito, algunos, ¿cuántos no traen un montón de tatuajes? Digo, ya lo extremo es traer el 666, y sí he mirado personas así, y traer la marca de la bestia, y traer el pentagrama del diablo ahí marcado en un brazo, etcétera, etcétera, porque son personas que salieron de esa vida. Pero repito, marcas externas, sin nada adentro que realmente respalde eso externo, no tiene ningún fundamento. ¿Sí me explico?
Por eso le digo, si usted se preocupa que la vacuna y sin la vacuna, y si viene un chip y si ya, ahora ya me marcaron, hermano. No, mi hermanito, eso es no tener conocimiento ni convicción de la palabra de Dios. Cuando usted entiende lo que es la marca no comienza con una señal externa, comienza con una rebelión interna en contra de Dios, con abrazar lo negativo, con convertirse, repito, en siervo del diablo, en hijo del diablo, el seguir el camino de Caín, como ya lo miramos. Uno comenzar a desviarse de la verdad y terminar apostatando y terminar sirviendo a lo que no es Dios, adorando y rindiéndose delante de todo eso. Entonces, por eso le digo, lo externo no tiene poder si no hay algo interno que lo respalde, si no hay algo espiritual que lo respalde, tanto para con Dios como para con el diablo. Cuando digo para con el diablo, le pongo el ejemplo de tales personas que tienen tatuajes de esa manera. Algunos a lo mejor no tienen un tatuaje del pentagrama, o a lo mejor no tienen un tatuaje de la bestia o del 666, pero traen tatuajes idólatras. Traen ahí un Cristo, una Virgen, tantas cosas que se hizo, que se puso. Algunos la traen en toda la espalda, desde el cuello hasta la cadera, ¿verdad? Y tremendo. ¿Y qué dirá? Pues ese no entra al cielo, porque anda de idólatra y trae la idolatría plasmada y grabada en su espalda ahí, o en su pecho, o en el área que sea. No, mis hermanos, si esa persona, aunque ande marcada de pies a cabeza físicamente, llena de idolatría, llena de tatuajes errados, negativos, etcétera, pero si esa persona se arrepiente de todo corazón y cree en Cristo Jesús de todo corazón, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar esa alma, para limpiar ese corazón, para transformarlo y hacerlo más limpio que la nieve, más blanco que la lana. Lo hace limpio, lo purifica completamente. Hermano, pero ¿y qué no le va a afectar eso externo? Le repito, lo externo no tiene ningún poder si no hay un fundamento interno. Entonces, si en lo interno está Cristo, está el nombre de Jesús, lo externo no tiene ningún poder. Repito, si se puede quitar esos ídolos que trae grabados en su cuerpo, pues qué mejor, amén. Pero si no puede por una razón u otra, pues sepa que su fe en Cristo, su amor a ese Dios vivo, la marca del Dios de los cielos que trae en su corazón, es más poderosa, es más fuerte, es más real, es más fiel que todo lo externo que puede traer aquella persona. Entonces, mis hermanos, esa es la base fundamental primeramente, y para con Dios, repito, es lo mismo. Cuando hablamos de actos en verdad que honran a Dios, señales del pacto, como lo es el bautismo, como lo es la Santa Cena, son señales del pacto, del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero repito, si no hay algo espiritual, una fe genuina en Cristo, en Dios, usted podrá tomarse todas las copitas de jugo de uva o hasta de vino, hasta quedar emborrachado, ¿verdad? Y eso no le va a servir de nada, porque no hay algo allá adentro, no hay una fe auténtica. Usted podrá bautizarse 20 veces si quiere, en el nombre o en los nombres que sean, y no marcará ninguna diferencia, porque no hay un arrepentimiento y una fe genuina en el verdadero y Dios todopoderoso. Aleluya. Primero es creer, primero es lo espiritual, y lo espiritual nos lleva a lo externo, a la práctica, nos lleva a manifestar lo externo de una manera visible, sea a través de señales como el bautismo y como la Santa Cena en los hijos de Dios, o sea en señales externas de los hijos del diablo, como Caín fue marcado con esa señal externa, y como asimismo miramos que muchos hombres se marcan su cuerpo, ¿verdad? Con todos esos simbolismos satánicos, diabólicos, etcétera. Todas esas son señales que siguen lo que creen, lo que aman, lo que adoran. ¿Me explico? Entonces, a menos que se arrepientan, todo eso es la evidencia de a quién están sirviendo. Llevan una marca y llevan el nombre de alguien, el nombre de Cristo o el nombre de la bestia, el nombre de Satanás. Entonces, lo espiritual es lo primero que refleja aquello, o el número de su nombre. Apunta una vez más al nombre solamente descifrado
en número. Y en este caso el número dice es 666. 666. Generalmente Dios es identificado en la palabra por el número 7. El número 7 es el número de la perfección. Es el número cuando Dios terminó los cielos y la tierra. Al sexto día, al séptimo descansó. Y así en la Escritura se repite ese 7 en varias ocasiones, ¿verdad? En la palabra del Señor lo miramos dando vueltas a los muros de Jericó, y en diferentes lugares miramos ese número simbólico, pero el enemigo siempre es un imitador. Nosotros debemos de saber que el fundamento de nuestro Dios es lo que llevamos en el corazón, y de ahí Dios hace maravillas en nuestra vida, porque su nombre está escrito en nuestro corazón, su nombre está marcado en nuestra alma. Llevamos el nombre de Cristo, llevamos el nombre de la santa ciudad, no llevamos el nombre de este mundo. El nombre de este mundo es el placer, el pecado, la maldad, la riqueza, la fama, etc. Pero nosotros no llevamos, o no debemos de llevar, el nombre de este mundo, sino el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Dele ese aplauso al Señor, si es para Él. El tiempo se nos ha ido demasiado rápido y apenas estamos introduciéndonos, pero quiero respetar el tiempo y así aquí me detengo. Quiero continuar por esta tarde con este tema. Así que le invito a que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa y linda oportunidad. Vamos a disponer nuestro corazón para hablar con Dios. Dios quiere que nos aseguremos de llevar una identidad, de llevar un nombre. Como nos lo dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Va a haber pruebas en tu vida, va a haber luchas en tu vida, va a haber tentaciones en tu vida, va a haber diferentes cosas que vamos a pasar y atravesar, pero Dios promete y dice al que venciere. La Biblia dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos, pero los valientes y los vencedores entrarán al reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay que ser valientes para vencer, para confiar en Dios y seguir caminando. Vencer es confiar en el Señor, es creer en que Dios tiene el control de tu circunstancia, a pesar de lo difícil, de lo desagradable y de lo negativo que puedes estar atravesando y pasando. El vencer no significa que todo va a ir bien en esta vida. Los profetas vencieron, sin embargo muchos de ellos murieron siendo apedreados, siendo golpeados, siendo maltratados. Algunos de ellos anduvieron como vagabundos, con pieles de cabras, traspasados a espada. Otros entre cuevas, huyendo. Hombres de los cuales este mundo no era dignos, pero fueron vencedores. Esteban murió apedreado, pero murió como vencedor. Jacob miró traspasado a espada por Herodes, pero murió como vencedor. Pablo murió decapitado, pero murió como vencedor. No necesitas que todo te vaya bien en la vida para ser un vencedor. Lo único que necesitas es creer, confiar y seguir amando a Dios sin importar lo que pase, lo que haya, lo que venga sobre tu vida, sin importar lo que miren tus ojos, lo que sienta tu carne, sin importar quién caiga a tu derecha, quién caiga a tu izquierda. A ti no llegarán. Tú permanecerás
firme, venciendo como vencedor. Y Dios promete hacerte columna de su templo y nunca más saldrás de ahí. Y escribirá el nombre de Dios sobre tu vida, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Ríndete a tu Dios, comprométete con tu Dios, ama a tu Dios, sírvelo, ríndete a Él, que está sentado en el trono. dale la gloria a Él, hónralo a Él, Que vive para siempre, ámalo a Él. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria. sea la honra y el poder. Sí, Maestro, sí, Jesús. Que estás Sí, mi Rey. sentado en el trono, Al que vive, que vive para siempre y siempre, sea la gloria. sea la gloria, Sí, mi Rey. sea la honra y el poder. Sí, mi Cristo. Quiero conocerte Cada día más. cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Gracias, Maestro. Révélanos tu gloria. Gracias, Deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sí, mi Rey, sí, mi Dios. Dale la gloria a Dios. Que estás sentado en el Dale la gloria a tu Rey. trono. Ámalo a Él. Que vive para siempre. Pídele. Siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Que selle tu corazón con su amor. Que selle tu corazón en el trono. con su presencia. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra. La honra y el poder. Sí, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, mi Rey. Te glorificamos, mi Padre. Queremos que en nuestro corazón esté escrito tu nombre, el nombre de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, como pertenencia nuestra, y nosotros como ciudadanos de ella. Tu nombre nuevo en nuestro corazón, como hijos tuyos, como pertenencia tuya. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Impresionante, Digno. digno. Sí, Maestro. Solo ante ti yo me inclino.
Solo ante ti, Maestro, solo ante ti. Solo ante ti quiero llevar tu nombre en alto. Quiero ser portador de tu nombre. Eternamente digno. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Impresionante. A enaltecer tu nombre. Digno. Como solo tú. Ante ti yo me Solo tú, solo ante ti, mi Rey. Solo ante ti. Tú eres digno. Decláralo, decláralo, decláralo. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro, porque no hay nadie como tú. No hay nadie que nos dé la seguridad, la paz. No hay nadie que nos dé esa convicción de que somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Señor, permite que tu nombre esté escrito en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma. Que el nombre de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, esté escrita en nuestro corazón como ciudadanos de ella, entendiendo que ese es nuestro hogar y que muy pronto estaremos en ella. Ayúdanos a tener esa marca, ese sello, ese nombre en nuestro corazón. Y tu nombre nuevo, mi Dios, revelándose tu persona, tu ser, tu espíritu, tu presencia, tu bondad, tu amor, cada día más vivo, cada día más real, cada día más grande sobre nuestras vidas, mi Dios. Sigue trabajando, sigue obrando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ayúdanos a salir de este lugar en paz, a regresar a nuestros hogares en paz y a siempre mantener vivo ese nombre en nuestros corazones. El nombre de esa ciudad en nuestros corazones. Y ese nombre nuevo en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.